saludable, saludable, actitud saludable, actitud saludable, saludable, actitud saludable. Hola amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Nos encanta una vez más acompañarles, por supuesto en nombre de todo este equipo maravilloso que hace posible Actitud Saludable, equipo técnico y equipo de producción, y por supuesto invitarlos para que ustedes nos sigan a través de las redes sociales, @Actitud Saludable de TV Piso y mi cuenta @conanabel. Allí podemos interactuar y conocer, por supuesto, esas sugerencias que ustedes tengan en relación a algún tema que quieran que nuestros especialistas desarrollen en nuestros programas. Así que pónganse muy cómodos. A continuación presentamos quién es esa primera persona que nos acompaña en esta mañana para desarrollar nuestra primera entrevista. El crecimiento prostático es una condición común entre los hombres de más de 45 años de edad. Y para darnos más detalles, nos acompaña el urólogo Pedro Rodríguez. Amigos, y de esta manera ya nosotros activos para conversar en esta mañana con el urólogo Pedro Rodríguez. Nos encanta tenerlo acá, buen amigo de la casa, con mucha actitud saludable. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido una vez más. Anabelita, realmente yo me siento honrado, de verdad, que me hayas invitado a tu programa Actitud Saludable para que hablemos de un tema súper interesante, un tema del que muchos caballeros no les gusta hablar, pero que muchos padecen en silencio, Anabel. Así es. El crecimiento prostático. Sí, doctor, fíjense, y lo decíamos tras cámara, sigue siendo un tabú hablar del tema de la próstata, el hecho de que los caballeros tomen conciencia y sobre todo mantengan una cultura preventiva en relación a esa visita al urólogo, el chequeo, y quisiéramos saber, por supuesto, en qué consiste, por qué se produce ese agrandamiento de la próstata. Sí, realmente es importante que dejemos claro que el agrandamiento o el crecimiento prostático, mal llamado hiperplasia prostática, es un proceso fisiológico. Al ser fisiológico es un proceso normal o natural, en donde la glándula prostática aumenta su volumen o su tamaño como resultado del influjo directo de las hormonas. En algunas ocasiones, a medida que ella aumenta su tamaño, genera dificultad al vaciamiento de la orina. Y al tener dificultad para el vaciamiento de la orina, las personas que padecen de este agrandamiento presentan o empiezan a presentar síntomas como, por ejemplo, disminución en el calibre de la orina, sensación de que no orina completo, el chorro deja de ser un chorro único fluido y se convierte en un chorro doble, como lengua de serpiente o como regadera, chorro intermitente o interrumpido. Presentan urgencia, sensación de que si no se apuran en llegar al baño se pueden orinar encima, sensación como que orinan y sienten que le falta más para orinar, ardor, dolor, picazón, comezón, goteo en la ropa interior. Y en las noches comienzan a levantarse 2, 3, 4 y 5 veces, condición que repercute en su calidad de vida, porque por supuesto alguien que no pueda dormir su noche no puede rendir al día siguiente como debería rendir, en tal sentido que es una condición que debe ser evaluada, que sin duda alguna puede ser prevenible si la detectamos a tiempo y si instauramos tratamiento para evitar este crecimiento de la próstata. Ya cuando se llega a esa etapa donde están manifestándose esa sintomatología, ¿en qué nivel está? ¿Todavía podemos detener esa inflamación? Muy buen dato, Anabel. Fíjate que es excelente tu comentario, porque es que es importante dejar claro 3 condiciones básicas que son distintas, que no son las mismas y que no tienen una nada que ver con la otra. Una es el crecimiento de la próstata, otra es la inflamación de la próstata, llamada prostatitis, que puede ser infecciosa, bacteriana. Son 2 cosas diferentes. Sin duda alguna. Y otra cosa es el cáncer de próstata. Son entidades totalmente distintas. El cáncer de próstata es la transformación maligna de la glándula prostática. La inflamación de la próstata, para que nos entiendan nuestros televidentes, es la inflamación de carácter infeccioso de la glándula prostática, y el agrandamiento es el crecimiento desmesurado de la próstata.
Entonces son tres condiciones que, aunque pueden coexistir en un mismo paciente, son entidades totalmente distintas. Ajá, lo detengo allí. ¿La manifestación de la sintomatología en cada una de estas Sí. es similar? Sí, o como te varía? comenté, el crecimiento prostático genera síntomas obstructivos para el vaciamiento de la orina, ¿no? La prostatitis generalmente se acompaña de dolor perineal, de síntomas irritativos como ardor, mal olor, fetidez en la orina, fiebre, escalofrío, compromisos del estado general, Ok. en ocasiones muy severas hasta disfunción eréctil o eyaculación rápida. Y el cáncer de próstata, es importante que lo dejen claro, en etapa inicial no produce síntomas. Entonces es importante que se chequeen con el urólogo a partir de los 45 años si no hay antecedentes en primera línea de consanguinidad. Porque si tenemos antecedentes en primera línea de consanguinidad, la evaluación se debe llevar a cabo a partir de los 40 años. Ok. Y para diagnosticar, Anabelita, el crecimiento de la próstata, tenemos muchos elementos. Lo primero es los síntomas que el paciente nos muestra. En segundo lugar, tenemos la evaluación física. En ocasiones, todavía el examen físico forma parte del tacto rectal, donde podemos evaluar una de las caras de la próstata, podemos evaluar la consistencia de la glándula, la presencia de nódulos de tumoración, y si hay o no efecto inflamatorio en ella, en una de las caras de la próstata, porque solo evaluamos el 10% de la próstata durante el tracto rectal. Tenemos la ecografía o la ecosonografía, donde podemos medir el volumen prostático, saber qué glóbulos está creciendo, si los lóbulos laterales, el lóbulo medio, los lóbulos posteriores, en fin, qué parte específicamente está crecida en la próstata que esté generando compromiso u obstrucción del cuello de la vejiga y, por ende, dificultad para el vaciamiento de la orina. Doctor, una vez que se hace ese diagnóstico y ya se tiene, por supuesto, bien claro cómo es ese cuadro clínico del paciente, ¿cuál es el tratamiento? Es Sí. decir, ¿en qué tiempo también va a llevarse el tamaño que corresponde? Depende, Anabel, de la condición en la que se consiga al paciente al momento del diagnóstico, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene síntomas iniciales, pues bien, podemos realizar terapia médica con medicación a base de tamsulosina, para hablar de un nombre que seguramente nuestros oyentes conocen mucho. Es un medicamento que dilata el cuello vesical y relaja el músculo liso de la uretra, lo que permite facilitar el vaciamiento de la orina. Tenemos otra medicación muy comúnmente denominada dutasteride o finasteride, que se encargan de inhibir una enzima que cataliza la conversión de testosterona a dihidrotestosterona, que es la forma activa de la hormona, y al inhibir esa enzima, en teoría, reduce el tamaño de la próstata, pero con el tiempo, ¿no? Tenemos otra combinación que es fitoterapia a base de sapalmeto o pillum africano, que evita la inflamación de la próstata, y hoy en día se está utilizando un medicamento que estaba encasillado solamente para las erecciones, el tadalafilo, popularmente conocido como Cialis. Pero el tadalafilo hoy en día se conoce que mejora el endotelio vascular, es decir, mejora la circulación, y es una terapia muy buena para evitar el crecimiento de la próstata. En tal sentido, es un medicamento que hoy en día es muy seguro y que se puede utilizar a dosis muy bajas, de 5 miligramos todos los días a partir de los 45 años. Doctor, nos queda un minutito para despedir esta conversación, pero no quisiera dejar por fuera lo siguiente. Esa sintomatología que se presenta, que indica el crecimiento de la próstata, es permanente, van, desaparecen. ¿Qué pasa si el paciente no recurre al médico y bueno, no, ya se me pasó, ya puedo hacer mis micciones o mis micciones están normales? Supongamos, Anabelita, que el paciente se instaura tratamiento, el tratamiento mejora, el paciente mejora con el tratamiento, debe quedarse con un chequeo periódico con el urólogo, ¿no? Si el paciente no mejora con el tratamiento o por el contrario ya nos llega obstruido y amerita colocar una sonda, probablemente el desenlace va a ser quirúrgico, ¿no? Y le ofreceríamos al paciente procedimientos endoscópicos mínimamente invasivos como primera opción. De ellos el más renombrado es la resección transuretral de próstata, actualmente con corriente bipolar. Tenemos otras como el HOLEP, que es la enucleación de la próstata, que está ganando hoy en día adeptos, pero tenemos también la cirugía convencional abierta. Yo les explico a mi paciente que se deja para próstatas grandes, aunque hoy en día el HOLEP también está utilizado para próstatas grandes, en las cuales se hace una pequeña mini cesárea. Yo le explico a los pacientes como que uno aperturara o abriera una mandarina, saque el gajo de la mandarina y cierra la concha. Es importante dejar claro acá, señores,
La próstata no se saca completa, quítense eso de la cabeza. La próstata se saca completa solo cuando hay cáncer. Y cuando se refiere a se extirpa completamente la próstata, se refiere a que se saca la próstata, la cápsula, las vesículas seminales y los conductos deferentes. Cuando se hace una cirugía para evitar las complicaciones del agrandamiento de la próstata, lo que se hace es quitar lo que está obstruyendo. Como le explico a la paciente, es como que tú quites el gajo y cierres la cápsula. No estás quitando el 100% de la próstata porque no hay cáncer en teoría. Excelente, doctor. ¿Sus números de contacto para finalizar? Mira, a la orden realmente, Anabelita, en la Clínica Metropolitana, en la Clínica Vista Alegre y a través de mis redes sociales, Urólogo Pedro. Excelente, bueno, lo esperamos próximamente para seguir alentando a esa población masculina que siempre está con mucha actitud saludable en esto de la prevención. Es un trabajo conjunto, ustedes no están solos y sobre todo tienen que atender esa parte de la salud que es tan necesaria. Amigos, nosotros hacemos una breve pausa, se quedan con nosotros allí conectados. A la vuelta venimos con más información acá en Actitud Saludable. La toma de decisiones acertadas es importante para la formación de nuestros niños. Entonces, presta atención a estas recomendaciones. Buenos días, hoy nos encontramos en Maternidad con Actitud. Mi nombre es Juan Bigot, psicólogo, número de federación 18106. Hoy vamos a conversar sobre la toma de decisiones como mamá. Primero hay que tener en cuenta que una vez que llega ya nuestro hijo a este mundo, vamos a empezar a plantearnos muchos escenarios y sobre todo en cómo va a ser la vida de él. Entonces, esta toma de decisiones puede ser principalmente individual, que estés sola como mamá y que hayas decidido cumplir con este rol, o en pareja. Es importante saber que cualquier persona necesita estructura, necesita horarios, necesita hábitos saludables. Eso es lo principal, porque si no, el cargarnos de actividades en nuestra rutina nos va a generar ansiedad, y la ansiedad, ¿qué es? Un exceso de preocupaciones, un exceso de no saber qué va a pasar y no saber cómo manejar esas situaciones. Entonces, empecemos a negociar. La negociación implica colocando sobre la mesa las dos opiniones de cada uno. Y lo más importante, estamos en un proceso donde la prioridad es el niño o es la niña. Velar por su bienestar físico, emocional y por su integridad. Entonces, siempre debe ser el punto medio el bienestar de ese niño. Hay que dejar los intereses personales. Si hay ese conflicto, pues hay que ver de qué manera podemos integrar y equilibrar esa situación en nuestra rutina. También, en estos primeros años de vida, generalmente van a haber muchas personas que van a querer formar parte de la crianza. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no podemos tener más personas que lo que hagan es generarnos malestar. Entonces, no pueden haber desautorizaciones. Papá y mamá son un equipo y en ese equipo los únicos que pueden participar son ellos. Entonces, aprendamos a colocar límites saludables con la familia y decirles que apreciamos su interés, apreciamos el cariño, pero pueden participar de otras maneras. Pueden seguirme en mis redes sociales como Psicognos en Instagram. Actitud saludable, saludable, actitud saludable. 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 Hola, buen día. Mi nombre es Lizeth Pérez y los doy la bienvenida nuevamente a esta su sección Hágalo en Casa. Hoy les enseñaré a elaborar una sal de baño. Para esta preparación vamos a necesitar sal marina, flores secas, pueden utilizar flores de manzanilla, flores de lavanda, flores de caléndula o entre otros. Aceite vegetal, que sea de prensión en frío, como por ejemplo puede ser aceite de ricino, que es el que tenemos aquí, aceite de coco, aceite de oliva. ¿Cuáles son los pasos para realizar nuestra sal? Vamos a agregar en un bol
de 3 a 5 cucharadas de sal, todo dependiendo de la cantidad que quieran realizar. Luego de esto, agregaremos el aceite y comenzaremos a mezclar. La sal debe quedar impregnada con el aceite. Y por último, agregamos las flores. Las sales de baño son ideales para relajarnos, además de que nos ayudan a desintoxicar nuestra piel. La manera de prepararlos es agregarla a agua tibia o caliente, dependiendo de tu tolerancia a la temperatura, para luego poder darte un baño, ya sea corporal o de pies. Luego de que ya tengamos nuestra mezcla, nuestra preparación en este estado, ya está lista para utilizarla. Recuerda seguirme en las redes como @cosmelis, @s al final, _. Ya estamos en la grata compañía de Yasmerly Blanco, anestesióloga. Nos acompaña esta mañana con mucha actitud saludable para compartir con nosotros sobre una terapia neural. Bienvenida, gracias por estar acá y por supuesto de disfrutar de estos espacios abiertos, ¿no? Salimos un poquito de la rutina de la consulta y que bueno, ya tú puedes compartir con la audiencia de Actitud Saludable sobre esta terapia. Cuéntanos, Yasmerly, ¿en qué consiste? Bueno, la terapia neural es una terapia de tipo alternativa que consiste en la infiltración de pequeñas dosis de anestésicos locales en puntos anatómicos específicos. Todo esto para reorganizar la estructura neuronal y que esa neurona deje de transmitir ese impulso nervioso doloroso. Ok, esta terapia está dirigida a qué tipo de patología, o sea, ¿qué se puede tratar con ella? A ver. Bueno, realmente la terapia neural es una terapia muy noble, ya que puede ser empleada en distintos tipos de patologías. Okay. Llámense patologías de tipo inflamatorias, patologías de tipo crónica, en pacientes con enfermedades de tipo oncológicas, pacientes que estén sometidos a constante estrés, entre muchas otras. De verdad que es una terapia bien factible. Ok, previo al desarrollo de esta terapia neural, claro, me imagino que se hace una evaluación y se hace ese cuadro o se evalúa ese cuadro clínico del paciente, pero ¿cómo es todo ese proceso? Fíjate, ¿quiénes pueden ser candidatos o no para una terapia de este tipo? Bueno, los candidatos para este tipo de terapias, realmente el rango de edad es bien amplio. Se puede emplear desde niños hasta personas en edades mayores, en edades avanzadas. Sin embargo, sí existen algunas contraindicaciones, como por ejemplo que el paciente sufra de antecedentes, como por ejemplo bloqueos de cardíacos completos, pacientes con diagnósticos de miastenia gravis, pacientes embarazadas y bueno, prácticamente esas son las contraindicaciones. Una vez que se evalúa o se hace esa historia clínica del paciente, en este caso, ¿cómo se hace el proceso de las terapias? Es decir, son varias sesiones, todo va a depender del el tipo de dolor que se va a tratar. Háblanos un poquito para que las personas que estén allí comprendan un poquito. Bueno, generalmente cuando el paciente entra a la consulta, nosotros lo que hacemos es que realizamos una anamnesis exhaustiva y dependiendo de la patología se va determinando cuántas sesiones él necesita. Hay pacientes que con una sola sesión ya sienten una mejoría significativa, sin embargo hay pacientes que requieren de 2 hasta 3 sesiones, pero todo depende de cómo el organismo responda a este tipo de tratamientos. Hay un tope máximo, es decir, en cuanto a sesiones, es decir, de repente el paciente no evoluciona de la manera que se tenía prevista, se cierra ese ciclo de sesiones con este tipo de terapia, o eso tendría que esperar un tiempo y volver a retomarla, es decir, un poquito cómo es la aplicación de este tratamiento. Sí, bueno, no existe o no está descrito un tope, exacto con respecto a cuántas terapias el paciente necesita, cuántas terapias el paciente puede realizarse. Sin embargo, lo recomendado es que se hagan entre 8 a 10 sesiones de forma semanal, y ahí se va viendo la evolución del paciente. De hecho, los pacientes pueden
llegar nuevamente a la consulta al cabo de un mes, cabo de 3 meses, un año y hacerse como que el control para el seguimiento. ¿Qué tipo de anestesia se utiliza para este tipo de procedimientos? Sabemos que es un proceso que se puede utilizar, que es de amplio espectro, por decirlo de esa manera, pero no desconocemos totalmente cuál es el fármaco que realmente se trabaja allí. Claro, el fármaco que se trabaja en este tipo de tratamientos son los anestésicos locales, específicamente la procaína y la lidocaína. Está mucho más descrito el empleo de la procaína porque esta no tiene conservantes, lo que la hace un poco más segura con respecto a los pacientes para que estos no generen algún tipo de reacciones alérgicas. ¿Okay? Y además el aval científico está mucho más empleado con respecto al uso de la procaína en pacientes. Esa reacción, se hace una prueba previa incluso para cada paciente, a ver cómo manifiesta realmente. Sí, lo ideal es que antes de realizar el procedimiento se realice una prueba alérgica. En este caso, el médico lo que utiliza es una aguja fina y se procede a lo que es la colocación de una pápula en la piel. Luego, al cabo de 1 o 5 minutos, se va observando el paciente y si este comienza a presentar algún tipo de enrojecimiento en la zona, comezón o prurito, que nosotros lo llamamos en medicina, ya es una contraindicación para que se realice este tipo de procedimiento, porque ya ha presentado una reacción. Claro. El efecto de, por ejemplo, la primera sesión, lo estabas mencionando, es semanal, el efecto, ¿cuándo se va a manifestar en el paciente? ¿Automáticamente al recibir esa primera sesión o al paso de los días o con la segunda incluso sesión? ¿Es que hay mejoría o alivio de ese dolor, por ejemplo? Bueno, como comenté, el efecto va a depender del individuo, de la patología que esté asociada al paciente por el cual acudió a consulta. Hay pacientes que responden a la primera sesión y hay otros pacientes que necesitan 2 o 3 sesiones. Todo va a depender de cómo el organismo de este paciente responde a este tipo de tratamiento. Ok, ahora un poquito para cerrar, importante también tener en cuenta hablabas un poco sobre las contraindicaciones o un poco esas consecuencias secundarias que pudiesen existir. Menciónanos un poquito al respecto porque a veces no hay tal conciencia en torno a eso. Sí, bueno, con respecto a las contraindicaciones, está contraindicado realizarse terapia oral a aquel paciente que sea alérgico a alguno de los fármacos que utilizamos, como por ejemplo lidocaína o procaína. Aquellos pacientes con trastornos en la coagulación, no es ideal que se realicen este tipo de procedimientos. Aquellos pacientes que tengan algún trastorno severo desde el punto de vista cardiovascular, como por ejemplo bloqueos cardíacos de tipo AB completo, pacientes con trastornos genéticos importantes como la miastenia gravis. Con respecto a las complicaciones que se pueden generar después de la realización de este tipo de procedimiento, se encuentran complicaciones realmente leves, no son complicaciones realmente severas en la mayoría de los casos. Puede haber enrojecimiento de la zona, puede haber inflamación de la zona o incluso algo de dolor, pero eso tiende a ceder al pasar las horas. Realmente no son complicaciones importantes. Doctora, quisiera que dejara sus puntos de contacto, donde las personas pudiesen de alguna manera conectar con usted al hecho de, saber un poquito más o pautar algún tipo de cita. Bueno, en Instagram me puede conseguir como doctorablanco.dolor y mi teléfono de contacto es 0424-158-2546. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana con mucha actitud saludable. Amigos, ustedes gracias por estar allí como siempre muy activos y seguirnos a través de @actitud saludable TV Piso, mi cuenta @conanabel. Nos despedimos de esta manera. Gracias por permitirnos acompañarles, por supuesto, con contenidos de gran interés en materia de salud, bienestar, de belleza. Así que pasen un excelente día todas y todos. La verdadera generosidad hacia el futuro radica en entregar todo al presente. Albert Camus. Actitud saludable, saludable, actitud saludable. Actitud saludable, saludable, actitud saludable.